Bienvenido al Ministerio de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Padre de muchedumbres de gentes. Gracias a que Abraham continuó demostrando su fidelidad, Dios amplió el alcance de las promesas que le hizo. Como resultado, ellas abarcaron mucho más de lo que le había revelado originalmente. Dios amplia sus promesas. El relato más detallado de las promesas que Dios le hizo a Abraham se encuentra en el libro de Génesis capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Eterno y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. He aquí mi pacto es contigo, y serías padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que sería tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Versículo 1 hasta el 8. Tal como en declaraciones anteriores de esta promesa, la bendición de Dios aún era condicional y dependía de la obediencia y el compromiso de Abraham de madurar espiritualmente. Aquí Dios le recuerda esto diciendo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En el libro de Mateo capítulo 5 versículo 48. Una gran nación se expande a muchas naciones. Recuerde que una parte importante de la promesa de Dios consistía en multiplicar grandemente la descendencia de Abraham. Aquí Dios enfatizó esta realidad que aún estaba por cumplirse, dándole un nuevo nombre al patriarca. Hasta aquel momento, él era conocido como Abraham. Dios le dijo: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que sería tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El libro de Génesis capítulo 17 versículo 5. Como se mencionó anteriormente, el nombre Abraham significa padre eminente, pero Abraham significa padre de una multitud. Dios explicó en detalle este aspecto de su promesa: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Versículo 6. Y vea también los versículos 15 hasta el 16. Dios continuó: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. En cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Los versículos 8 y 9. El relato en Génesis capítulo 17 establecer el compromiso de Dios con Abraham como pacto perpetuo. Versículos 7, 13 y el 19. Un contrato obligatorio que obliga a Dios a darle a la descendencia del patriarca la tierra de Canaán a perpetualidad. Versículo 8. El compromiso de Dios
con Abraham fue enormemente importante y trascendental. El sexto relato de la promesa de Dios le hizo a Abraham aparece en el libro de Génesis capítulo 18, inmediatamente antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dio ciudades infestadas de pecado, los visitantes angeliques de Abraham, mensajeros con noticias del castigo divino que caerá sobre esas dos ciudades. Reconfirmaron el nacimiento del hijo que Abraham, quien ya tenía 99 años, tendría con Sara, 10 años menor que él. Versículo 10 hasta el 14. Conforme a la promesa que Dios hizo de que no encubriría sus intenciones a Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 17. Y el libro de Amos capítulo 3, versículo 7. Los ángeles que visitaron al anciano patriarca ratificaron la promesa de que serían benditas en todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 18, versículo 18. La promesa se cumplió dramáticamente aproximadamente un año después de este encuentro, cuando Sara dio a luz a Isaac. Libro de Génesis capítulo 21, los versículos 1 hasta el 3. Primero Abraham había probado que era fiel a Dios. Ahora, milagrosamente, Dios probaba su lealtad al compromiso que había hecho con él. La prueba suprema de Abraham, la culminación de estos 7 relatos de la promesa de Dios, aparece en el libro de Génesis capítulo 22, donde encontramos uno de los eventos más significados de la Biblia. Esta es la parte final de la promesa que Dios le hizo a Abraham. En este relato, la deposición de Abraham para santificar a Isaac simboliza el evento fundamental del plan de Dios de ofrecerle la salvación a todos. La disposición de Dios de ofrecer a su Hijo único, Jesucristo, como sacrificio. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 hasta el 17. Anteriormente señalamos que la promesa de Dios dependía de la obediencia continua de Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1, capítulo 17 y el versículo 9. Pero después de los eventos de Génesis, capítulo 22, Dios transformó este pacto con Abraham y lo elevó a un nuevo nivel. Y con buena razón, Dios le dijo a Abraham que tomará a Isaac, el hijo primogénito, en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 9, y lo sacrificaría como ofrenda encendida en el monte Moriah. Y eso está en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 2. La prueba suprema de la fe de Abraham había llegado. A estas alturas de su vida, Abraham había aprendido a confiar absolutamente en el Eterno. Había experimentado desde ahora mucho la sabiduría, la verdad y la fidelidad de Dios. Así que se preparó para hacer lo que se le había ordenado, solo para ser milagrosamente detenido en el preciso momento en que iba a sacrificar a su hijo. Los versículos 9 hasta el 11. Podemos aprender varias y profundas lecciones de este incidente. Primero, Dios jamás ha autorizado que se le adore con sacrificios humanos, ni en los tiempos antiguos, ni en los modernos. Segundo, Dios le prohibió a Israel a imitar la práctica pagana de ofrecer a los hijos primogénitos como sacrificio a los ídolos.
El sacrificio humano era arte y parte de la sociedad mesopotámica, de la cual Abraham había sido llamado, como también de las naciones que lo rodeaban. Pero Dios se aseguró que su fiel siervo no mantese a su hijo, a pesar de que Abraham no sabía con anticipación lo que Dios tenía en mente. En el versículo siguiente, las palabras de Dios revelan lo que él realmente quería saber acerca de Abraham, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Inmediatamente su deposición para observar al Dios viviente, Abraham había probado ser capaz de renunciar a lo más preciado, para él su único heredero. Versículo 16. Compare con el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dios no quería al hijo de Abraham como sacrificio, pero sí quería saber si Abraham confiaba en él lo suficiente como para tomar la decisión más difícil que Dios podía presentarle. Y Abraham pasó la prueba. Tercero, el comportamiento de Abraham demostró que era un hombre apto para el rol de padre de todos los creyentes. Libro de Romanos, capítulo 4, los versículos 11 hasta 22. Y la carta de Pablo, Galatas, capítulo 3, versículo 9. Y el libro de Hebreos, capítulo 11, los versículos 17 hasta el 19. El fundador ideal de la familia de innumerables descendientes que podían llegar a ser el pueblo de Dios. Libro de Génesis, capítulo 18, versículo 19. Sin embargo, Dios no podía completar el plan que había iniciado a través de Abraham sin tomar en cuenta el problema del pecado humano, que más adelante requeriría el sacrificio del Redentor de la humanidad, Jesús el Mesías, el Cordero de Dios. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. El compromiso de Dios se vuelve incondicional. En este momento, la promesa de Dios a Abraham, tanto físicas como espirituales, se volvieron incondicionales cuando Dios dijo: por mí mismo he orado. Génesis capítulo 22, versículo 16. Dijo en claro que el cumplimiento de la promesa ya no dependía de Abraham. El cumplimiento de la promesa dependía ahora exclusivamente de Dios mismo. El compromiso de Dios se vuelve incondicional en este momento. La promesa de Dios a Abraham, tanto físicas como espirituales, se volvieron incondicionales cuando Dios dijo: por mí mismo he orado. Libro de Génesis, capítulo 22, versículo 16. Dijo en claro que el cumplimiento de la promesa ya no dependía de Abraham. El cumplimiento de la promesa dependía ahora exclusivamente de Dios mismo. Él se comprometió incondicionalmente a cumplir la promesa que había hecho Abraham a sus descendientes. Dios pone en juego su propia veracidad y integridad a través de estos compromisos. Él se obliga personal y incondicionalmente a llevar a cabo todas las promesas en todos sus detalles, gracias a que comprendemos la naturaleza incondicional de las promesas de Dios. Es más fácil determinar lo que se debe tomar en cuenta al estudiar la historia relacionada con los descendientes del antiguo Israel. Como Dios no puede anular su promesa a Abraham,
porque Él no quebranta su palabra. Libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Cada detalle de sus promesas se convierten en una guía a la hora de buscar la identidad de las 10 tribus perdidas de Israel después de su exilio. El libro de Génesis capítulo 22 concluye con una reafirmación de Dios en cuanto a los elementos de su promesa a Abraham. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Versículo 17. Estas bendiciones físicas, materiales y nacionales continúan siendo indicios de la identidad de los descendientes modernos de Abraham. Dios continuó: en tu simiente, serían benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Versículo 18. El apóstol Pablo, hablando acerca de este versículo muchos siglos más tarde en la carta de Pablo, Galatas capítulo 3, versículo 16, explica que esta bendición prometida se refiere a Jesucristo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su semiente. No dice y a las semigentes, como si hablases de muchos, sino como de uno. Y a tu semiente, la cual es Cristo, a través de Cristo, como la semiente de Abraham. Dios haría la salvación disponible para toda la humanidad. Compare con Juan capítulo 3, versículo 16. Promesas renovadas a Isaac, el hijo de Abraham. Dios renovó sus promesas a Abraham en generaciones subsiguientes. Él reconfirmó a este pacto a Isaac, el hijo del patriarca. El libro de Génesis, capítulo 26, los versículos 1 hasta 5, y a su nieto Jacob. Libro de Génesis, capítulo 27, los versículos 26 hasta 29. Y capítulo 28, versículo 1 hasta el 4. Y también versículo 10 hasta 14. Y capítulo 35, los versículos 9 hasta el 12. Por medio de Jacob, Dios traspasó los aspectos nacionales y materiales de sus promesas a los descendientes de los tataranietos de Abraham, Efraín y Manasés, hijo de José. Libro de Génesis, capítulo 48, los versículos 1 hasta 22. El hecho de que la Biblia registre en detalle cómo estas promesas de bendiciones son traspasadas de generación en generación es otra evidencia de que el pacto de Dios con Abraham incluye aspectos físicos, materiales y nacionales, además de las trascendenciales profecías mesiánicas. La promesa que Dios le hizo a Isaac de darle a él y a su descendencia todas estas tierras. Libro de Génesis capítulo 26, versículos 3 y 4. Comprende grandes bendiciones materiales. Dios también le prometió, al igual que a Abraham, una descendencia casi sin límites, diciéndole que sus descendientes serían multiplicados como las estrellas del cielo. El versículo 4. Hasta cierto punto esta promesa se cumplió cuando varios millones de israelitas llegaron al monte Sinaí bajo el liderazgo de Moisés, y luego, más tarde, en el tiempo de Salomón, en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 10, y el primero de Reyes, capítulo 4, versículo 20 y el 21. Pero Moisés mismo estaba al tanto de que las
grandes multitudes siguieran la promesa de Dios, serían multiplicadas muchas veces más en el futuro. El libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 11. Jacob recibe la primogenitura y la bendición. Las bendiciones físicas que se traspasaron a Isaac normalmente hubiesen ido a su hijo primogénito y Saúl. Génesis capítulo 25, los versículos 21 hasta 26. Sin embargo, Jacob, su hermano gemelo y el menor entre los dos, persuadió a Saúl de venderle su primogenitura por un plato de lentejas. Los versículos 29 hasta 34. ¿Qué era la primogenitura y por qué era importante? La primogenitura era el derecho que naturalmente le pertenecía al hijo primogénito. Tal persona se convertía finalmente en la cabeza de la familia y la línea familiar continuaba a través de él. Como primogénito, él heredaba una porción doble de los bienes materiales. El primogénito era responsable de exigir absoluta autoridad sobre el hogar. Para obtener las bendiciones de la primogenitura por parte de su padre Isaac, que ya estaba anciano y ciego, Jacob recurrió al engaño al fin de que creyese que él era Saúl. Génesis capítulo 27, versículos 18 hasta 27. Jacob no tenía idea de que este engaño era innecesario. Dios ya había revelado incluso antes del nacimiento de los hermanos gemelos que Jacob sería el más fuerte de los dos y que Esaú finalmente se convertiría en su subordinado. Libro de Génesis capítulo 23, versículo 23. Pero Dios permitió que Jacob recibiría la promesa mediante el derecho de primogenitura y que recibiría la mayor parte de la herencia familiar de su padre, sin intervenir para cambiar las circunstancias. Más tarde Dios le enseñaría a Jacob a dejar de confiar en sus propias estrategias engañosas. Note ahora la bendición que Dios le prometió a Jacob. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Silbante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendicirán. Génesis capítulo 27, los versículos 28 y 29. Estas palabras no fueron insignificantes. Isaac le estaba traspasado oficialmente a Jacob las maravillosas promesas que Dios le había hecho a Abraham, luego vendiéndose de un sueño. Dios le confirmó a Jacob que recibiría la promesa del derecho de primogenitura y le reveló que sus descendientes, que serían tantos como el polvo de la tierra, se extenderán al occidente, al oriente, al norte y al sur, en todas las direcciones del Medio Oriente. Génesis capítulo 28, versículos 12 hasta 14. En estos capítulos posteriores veremos cómo esta profecía ha sido cumplida de una manera increíble. Las dos identidades nacionales de José. En el libro de Génesis capítulo 35 encontramos otro aspecto de la promesa de primogenitura. Aquí Dios le prometió a Jacob que una nación y conjunto de naciones florecerán de él. Versículo 11. El conocimiento de este aspecto de la herencia de Israel
es esencial si queremos comprender las profecías claves. La promesa de primogenitura sería cumplida en dos diferentes entidades nacionales. En el libro de Génesis capítulo 48 vemos que Jacob traspasó esta parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham y Isaac, a los hijos de José, Efraín y Manasés. Al mismo tiempo Jacob puso su propio nombre en estos dos prominentes nietos, en el versículo 16. Como resultado, muchas referencias posteriores a Jacob o Israel en los libros proféticos de la Biblia se refieren principalmente a estas dos ramas de los descendientes de Jacob. La bendición de Jacob incluía tierras, territorios, naciones que los descendientes de sus dos nietos recibirían por heredad perpetua. Ellos también se multiplicarán en gran manera. Versículo 16. Aquí vemos por segunda vez la extraordinaria promesa de que los descendientes de Jacob, específicamente aquellos que provendrán de Efraín y Manasés, crecerían y llegarían a formar muchas naciones y una nación muy importante, respectivamente en versículo 19. Sin embargo, no todos los aspectos de las promesas irían a José y sus descendientes. Judá recibiría una promesa con una importante dimensión espiritual. A través de Jacob, Dios profetizó que no sería quitado el cierto la vara gobernadora de Judá. Libro de Génesis capítulo 49, versículo 10. Esta profecía se refería tanto a la destinía del futuro rey de Israel, David, como el rol de Jesús, también de la tribu de Judá y descendiente de David, como el Mesías. Lucas capítulo 1, versículo 32 y el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 14. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Cristo está destinado a gobernar la tierra como Rey de los Reyes. Eso está en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, y capítulo 17, versículo 14, y capítulo 19, versículo 16. En contraste, la promesa de primogenitura de la grandeza física, material y nacional no fue entregada a Judá, sino que a José. Saltándose al hijo primogénito Rubén, note las circunstancias que hicieron que esta gran promesa caería en manos de José. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos, y el príncipe de ellos, más el derecho de primogenitura fue de José. En el primero de Crónicas, capítulo 5, los versículos 1 y el 2. Gracias a la promesa de primogenitura, los descendientes de José, Efraín y Manasés, recibirían las bendiciones de riqueza, poder y prominencia nacionales. Bendiciones para los descendientes de José. Quizá el pasaje bíblico más revelador acerca de la promesa de primogenitura se encuentra en el libro de Génesis capítulo 49. Aquí encontramos a Jacob profetizando acerca de los descendientes de sus hijos en los días venideros y bendeciéndolos. Note que las bendiciones que Jacob pronunciaba para los descendientes de José en un tiempo futuro son monumentales. José es un retorno fértil retorno junto
al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Los arqueros lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron, pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes. Gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. Gracias al Dios de tu Padre que te ayuda. Gracias al Todopoderoso que te bendiceré con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Son mejores las bendiciones de tu Padre que las de los montes de antemaño, que la abundancia de las colinas y tenas. Que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José. Libro de Génesis capítulo 49, los versículos 22 hasta 26. Este pasaje profético nos dice que en los días venideros los descendientes de José vivirían en una tierra productiva, bien irrigada y fértil. Serían un pueblo que expandiría su territorio y influencia en gran manera, política, militar, económica y culturalmente. Un pueblo cuyas ramas trepan por el muro o se extienden más allá de sus fronteras naturales. Ocasionalmente sería atacada por otras naciones, pero generalmente saldrá victorioso. Sus triunfos a veces serían considerados como milagrosos o provincialidades, porque el Dios Todopoderoso los ayudaría y sería su fuente de bendiciones. Este pueblo viviría en un clima excepcionalmente favorable que fácilmente satisfaría las necesidades de su población. En constante crecimiento, sus habitantes disfrutarían la bendición de abundantes cosechas numerosas, manadas de ganado y magníficos recursos naturales tales como grandes reservas de madera y valiosas minerales. En otras palabras, los depositarios de tales promesas poseerán las mejores bendiciones y recursos de la tierra. Todas estas bendiciones serían de ellos en los días venideros. En el libro de Génesis capítulo 49 versículo 1. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesús en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación. Y empieza así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, yo creo que tú eres mi Señor y Salvador, y que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar voy a hacer una oración de bendición. Que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Moisés, y esto es una de las primeras promesas de bendición para el pueblo de Dios, y a la vez es una oración. Se consigue en el libro de Números capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche, buen amanecer. Y acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.